Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Discípulos con Jeans y Tenis. Les saludamos con mucho gusto sus hermanas en Cristo, Karina, Giovanna, para servirles. Deseamos que estén pasando un viernes excelente y estamos felices porque este viernes, especialmente durante el año, es un viernes muy espléndido, muy grande para todos los que somos católicos y creemos en Dios. Estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, el amor infinito y ardiente que Él siente por nosotros y que desea entregarnos especialmente a cada uno de nosotros. El día de hoy estamos celebrando al Sagrado Corazón y el día de mañana estamos celebrando, o vamos a celebrar mejor dicho, el Inmaculado Corazón de María. Estas dos celebraciones les compartimos para iniciar, están unidas, así como los corazones de Jesús y de María, por el amor que se tienen entre ellos y que nos tienen a nosotros. El día de hoy iniciamos con esta hermosa advocación pidiendo su protección. Les invitamos a que ustedes que ya nos están sintonizando, compartan la transmisión si nos están viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de su radio. Les invitamos a que llamen a sus vecinos, tíos, primos, compadres, amigos, el que va pasando por la calle y les digan que ya estamos transmitiendo en vivo. Les pedimos que a partir de este día nos ayuden. La diócesis de Tenancingo quiere llegar a través de la radio a todos sus feligreses. Y ustedes que nos están escuchando son un medio importantísimo para lograrlo. Para comunicarse durante la transmisión con nosotros, si gustan escribirnos a través del Facebook Live de Radio y TV Cristo Rey, déjenos un comentario, pónganos un like o alguna de las reacciones, la que gusten, ojalá que no sea la de ira o la de tristeza también, pero allí para que podamos saber que nos están viendo. En algunas ocasiones pues no nos aparece aquí quienes nos están observando, pero con una reacción ya sabemos que ustedes están allí, y para poder mandarles saluditos también al final del programa. Si gustan escribirnos también a través del WhatsApp al número 72 11 000 688. Repetimos, al WhatsApp un mensajito también, si gustan hacernos alguna pregunta, trataremos de responder en la medida de nuestras posibilidades. Les pedimos que nos escriban y nos compartan también allí de dónde nos están escuchando, su nombre. Repito, el número es 72 11 000 688.
Como ya mencionó mi hermana, el día de hoy es un día muy especial para nosotros los católicos. El día de hoy, viernes 28 de junio, estamos celebrando a Jesús en su Sagrado Corazón. Ese corazón que manifiesta su amor inmenso por cada uno de nosotros, pero que sin embargo, en diferentes circunstancias y muchas personas lo han rechazado. La humanidad lo ha despreciado y también en algunas ocasiones lo ha llegado a ultrajar. Ese corazón es al que estamos celebrando el día de hoy y por eso queremos iniciar esa transmisión en vivo, encomendando y consagrando nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María. Los invitamos que desde donde nos están escuchando, desde donde nos están viendo, ya sea sus hogares, su trabajo o si van, no sé, en carretera, puedan entrar en oración mediante estas palabras que le vamos a dirigir al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísimos corazones de Jesús y de María, unidos en el amor perfecto, como nos miran con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a ustedes. Conocemos que el ejemplo bello de su hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con su ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que ustedes se tienen. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras, y que siempre estemos cerca de los sacramentos. Bendigan a todos los presentes y ausentes, tanto los difuntos como los vivientes. Que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados, concédenos resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantengan nuestras familias cerca de sus corazones, que su protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchen nuestra oración. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Pues bien, hermanos, estando ya seguros de la protección y del amor de Dios y de María por nosotros, pues vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Les compartimos este título y a continuación explicamos de qué se va a tratar. El día de hoy hemos titulado a nuestra reflexión Real or Fake. Y ahora que está muy de moda estas palabras en internet, queremos utilizarlas para decir cuándo un discípulo es real y cuándo un discípulo es falso. Vamos a tratar de compartir con algunos de las cosas que nosotros hemos vivido con la palabra de Dios en la mano, cómo deben de ser los discípulos reales de Jesús. Y este tema, lógicamente, es una continuación de los que hemos venido presentando con ustedes. Hemos hablado en programas anteriores acerca del llamado que Dios nos hace, del llamado que especialmente nuestro Creador nos hace de manera personal. Nos llama por nuestro nombre y nos pide que lo sigamos. Dios, siendo el dueño del universo, quiere que tú y yo, sus criaturas, lo sigamos, estemos con Él. Muchas veces hablábamos en nuestra reflexión de que no lo escuchamos, nos hacemos sordos y nos negamos a seguirlo por soberbios, por ignorancia, por lo que quieran, pero no lo escuchamos. Cuando finalmente disponemos nuestro corazón a escucharlo y a hacer caso a ese llamado, Él nos permite tener un encuentro cara a cara con Él. Nos permite mirarlo y reconocerlo como nuestro Dios. En ese encuentro que vivimos en intimidad con Él podemos sentir su amor, podemos vivir exactamente lo que necesitamos, sea el perdón de Dios, sea una sanación, sea la liberación de alguna opresión, qué sé yo, lo que más necesitamos. Y ese encuentro nos marca la vida. Antes de ese encuentro pudimos ser lo que quieran, pecadores o no pecadores,
lejanos a Dios o cercanos a Dios, lo que sea. Pero después de ese encuentro no podemos seguir siendo los mismos. Después de ese encuentro nosotros empezamos nuestra vida en Cristo, porque aprendemos a seguir a Dios. El día de hoy vamos a hablarles de esa vida después de Cristo. Ya cuando cambiamos nuestras aficiones anteriores y empezamos a seguir al Señor, empieza nuestro discipulado. De eso se trata el seguimiento al Señor. Y vamos a hablar un poquito adelante sobre qué se trata esto de ser discípulo, muy especialmente a colación con nuestro tema, y yo creo que es un programa fundamental para nosotros y para ustedes que nos siguen a través de este espacio de evangelización. Y si vamos a hablar del discipulado, tenemos que entender qué es un discípulo. La palabra como tal, discípulo, denota a una persona, ya sea hombre o mujer, que sigue determinada doctrina. Entonces, por lo tanto, un discípulo es una persona, un hombre o una mujer que sigue. Esa es la característica principal del discípulo, es aquel que sigue. Y para que exista un discípulo, debe de existir, por lo tanto, un maestro. En términos prácticos y para nosotros como cristianos católicos, ese maestro es igual a Jesucristo, a Jesús. Nuestro maestro es Jesús. Y por lo tanto, discípulo es igual a ti que me estás viendo o a mí, que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Y por qué hemos decidido seguirlo? Bueno, porque ya escuchamos el llamado que Él nos hizo. Y a partir de ese llamado, Él colocó todos los medios necesarios para que tuviéramos un encuentro cara a cara con Él. Ese encuentro que a través de su mirada nos enamoró profundamente y que a partir de ese enamoramiento quisimos empezar un antes y un después de Cristo. No en la historia de la humanidad solamente, un antes y un después de Cristo en nuestra persona. Y que a partir de ese después de Cristo, porque recordemos que para Dios solo existe el después de Él, a partir de ese después de Cristo hemos decidido seguirlo. Y decidido seguirlo no porque me lo hayan dicho que tengo que hacerlo, no porque lo haya escuchado o porque sepa que como católico tengo que hacerlo, sino que porque a partir de un encuentro me he enamorado profundamente de Jesús. Y a partir de ese enamoramiento he decidido seguirlo, he decidido estar con Él. Pues hermanos, aquí vamos a la parte un poquito triste del asunto. Eso es ser un discípulo a grandes rasgos. Muchos creemos en la actualidad que somos discípulos porque decimos que creemos en Dios, entre comillas. También decimos seguir las enseñanzas de Jesús, entre comillas. Decimos también ser católicos. Cuando nos preguntan, ¿y tú qué religión profesas? Católico. Sin más ni más, católico. Pero efectivamente seremos católicos. También muchos dicen tener fe. Yo sí tengo fe, soy bien católico, yo voy a la misa, y nos pavoneamos y alardeamos de lo mucho que creemos en Dios o de lo mucho que tenemos fe. Pero decimos tener fe. O también decimos conocer a Dios, a ese ser superior. Ya ni siquiera decimos Jesús, ahora decimos Dios, como un concepto muy abstracto, lejano, muy amplio, o incluso Dios como lo que sea, como una esencia, no como una persona. Entonces, todas estas formas a veces nosotros creemos que son ser discípulos, ser seguidores de Dios, estar con Él, pero pues no vamos a misa, o cuando vamos porque nos nace, pero como decía un sacerdote, yo creo que somos los eternos embarazados porque nunca nos nace. Aparte, decimos cuando nos preguntan también a veces, ¿y tú qué religión profesas? Ya ni siquiera decimos católicos, decimos soy creyente. Soy creyente pero no practicante. Y yo me pregunto, ¿y eso qué es? ¿De qué se trata pues tu forma de pensar? Porque eso no existe, ¿eh? Para empezar aclaramos, eso no existe.
También muchas personas decimos ser seguidores de Dios, de Jesús, creer en Él, tener fe, pero a la buena de cambios me viene un pequeño problema, me desespero y mejor confío en el brujo y me voy a que me den una limpia o consulto el horóscopo en mi celular. Actualmente muchos jóvenes tienen en sus celulares esas aplicaciones, ¿no? Donde diario te está llegando tu mensaje personal, solo para ti. O también he visto, por ejemplo, en algunos negocios o en las casas, estas coronas como de ajos o las ávilas con sus colitas, ahí les ponen un moño rojo. No les ponen colitas, ¿verdad? Sí. Bueno, los moños nada más, pues. Total que confiamos en esas cosas y no en Dios. Estábamos viendo también que en algunas casas o negocios también, lugares, o las mismas personas en sus coches o donde sea, cargan herraduras. Y hasta en eso son fake, porque las herraduras son chiquititas, chiquititas. Nunca he visto un caballo con esas patas. Yo creo que son herraduras para gatos o no sé para qué cosas las quieran usar y poner. Esto y muchas otras cosas más hablan de discípulos fake. Ahorita vamos a compartirles cuál es nuestra reflexión acerca de toda esta realidad. Y para que no caigan en ese discipulado fake, como lo hemos nombrado mi hermana y yo, les vamos a mencionar solamente algunas de las características de un discípulo real, de un discípulo auténtico, no de un discípulo marca patito, no de un discípulo ahí todo chafa, si así se puede decir, de un discípulo marca Cristo, marca Jesús. Bueno, de los buenos. Nosotros así lo hemos relacionado. Vamos a mencionarles estas características, solamente algunas, pero para introducir esta sección del programa queremos compartir con ustedes un canto hermoso. Mediante este canto los queremos invitar a que oren a Jesús, porque las palabras o el mensaje que da esta alabanza, este canto hacia Jesús, son las palabras que un verdadero discípulo, que un discípulo auténtico le dice a su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús. Escuchemos atentamente y oremos con este canto. El canto es de nuestra hermana Marta Reyes y se titula No te dejaré, Jesús. Por cada hombre que no te ama, aquí está mi voz. Por cada uno que no te ama, toma mi corazón. Por cada hombre que te rechaza, él me va mi clamor. Si el mundo entero te da la espalda, toma mi corazón. Yo te seguiré, no importa a donde tú me lleves, aunque dude yo 1000 veces, perseveraré. Yo no te dejaré, Jesús. Yo seguiré siempre tu cruz. ¿A dónde vas, mi vida? Si las únicas palabras de vida las tienes tú. Yo no te dejaré, Jesús. Yo seguiré siempre tu cruz.
aquí está mi voz, por cada uno que no te ama, toma mi corazón. Yo te seguiré, no importa a dónde tú me lleves, aunque dude yo 1000 veces, perseveraré. Yo no te dejaré, Jesús. Yo seguiré siempre tu cruz. ¿A dónde más iría si las únicas palabras de vida las tienes tú? Yo no te dejaré, Jesús. Yo seguiré siempre tu cruz. ¿A dónde más iría si las únicas palabras de vida las tienes tú? Yo no te dejaré, Jesús. Yo seguiré siempre tu cruz. ¿A dónde más iría si las únicas palabras de vida las tienes tú? ¿A dónde más iría si las únicas palabras de vida las tienes tú? Hermanos, qué hermosas palabras. Cuando salen de nuestro corazón hacia el Señor, le estamos manifestando nuestra entrega más profunda. Le estamos diciendo que a pesar de que todos los demás lo puedan dejar, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ser unos verdaderos discípulos, de los que pueden cantar esta hermosísima alabanza, esta hermosa entrega al Señor y poder decirlo con verdad, no solamente de dientes para afuera. Decíamos hace rato que en la advocación del Sagrado Corazón de Jesús, cuando Él se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, le dijo y le mostró su corazón, y sobre su corazón había una llama, fuego que salía de ahí. Le dijo: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, pero que tanto ha sido despreciado. Nosotros tenemos que ser esos discípulos que reparen, que traten de sanar y de aliviar ese dolor que siente nuestro Señor en su corazón por no ser amado. Los discípulos auténticos son esos, en los que el Señor se complace, se goza, y no por los que sufre. Entonces, vamos a iniciar a compartirles cuáles son estas características que nosotros hemos identificado. Repetimos, no son las únicas, solamente algunas. No nos alcanzaría todo el programa para poder decirlas todas, pero bueno, al menos algunas, para que vayamos evaluándonos qué tanto somos real or fake en nuestro discipulado. Vamos a iniciar. La primera característica de un discípulo auténtico es que se reconoce pecador. Nadie puede ser un auténtico seguidor de Cristo si se cree bueno, si se cree superior, si se envanece o se hace soberbio. Vamos a escuchar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Escuchamos, dice: Estaba Jesús en cierta ocasión a la orilla del lago de Genezaret, y de repente se juntó un gentío para oír la palabra de Dios. Vio entonces 2 barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separara un poco de tierra. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, estuvimos pescando toda la noche
Estuvimos toda la noche intentando pescar, sin conseguir nada, pero solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces. Como las redes se rompían, hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, que soy un pecador». Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que habían pescado, e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que impactó a Pedro no fue la cantidad de peces. Si por ver muchos peces todos dijéramos que somos pecadores, pues todos los que viven en la costa yo creo que serían los más penitentes y los más arrepentidos. No fue la cantidad de peces, no fueron las barcas hundiéndose, fueron el poder reconocer en Jesús a su maestro, porque así le llamó, maestro. Estuvimos toda la noche intentando pescar. Maestro, el que enseña, el que quiero seguir, el que me impacta, el que me emociona. A ti te digo que yo soy un pecador. Primera condición para seguir al Señor, reconocer que nosotros somos pecadores y Él es bueno, Él es santo, de Él podemos aprender. Aquella persona que no lo reconoce y aún así intenta seguir al Señor es un mentiroso. Jesús lo dijo de otra manera más fuerte, nos dijo hipócritas, mentirosos, embusteros. No, esa ya se la puse yo, ¿eh? Bueno, hipócritas. Esa fue la palabra específica que usa Jesús. Estaríamos intentando mentirle a Dios, imagínate nada más. Esas cosas son pecado, efectivamente son pecado, y entonces se hace en nosotros algo irreal, algo incorrecto. La primera condición, reconocernos pecadores. Vayan haciendo su lista y poniendo palomita o tache. ¿Cuál de esas ya hicimos? ¿Ya nos reconocimos pecadores o todavía no? Característica número 2, deja todo por seguir a Jesús. Número 2, deja todo. ¿Cuánto? Todo. ¿No poquito? No. ¿Todo? Todo. Deja todo por seguir a Jesús. Absolutamente todo. Y se puede o cuesta trabajo o qué es lo que vamos a hacer. De que se puede, se puede. Y el ejemplo claro lo encontramos en la Sagrada Escritura. Vamos a escucharlo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y dice: mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, los siguieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra que acabamos de escuchar que inmediatamente no se esperaron y no dijeron: Señor, espérame, voy a recoger estas cosas que tengo en la barca, voy a avisarle a mi familia, voy a hacer esto, pero. Ellos no colocaron absolutamente ningún pero. Dice su palabra que los siguieron inmediatamente. A la voz de ya, cuando escucharon la voz del maestro, cuando escucharon su llamado, lo siguieron inmediatamente. Nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, a seguirlo inmediatamente. A partir de que hemos escuchado su voz, a partir de que hemos tenido ese encuentro, estamos llamados a seguirlo. Y estamos llamados a hacerlo porque Él mismo nos hace ese llamado. Decíamos en el primer tema
que hicimos en este programa, que Dios llama y que es decisión nuestra responder a ese llamado. Él nos da a elegir si aceptamos o no aceptamos, porque ante todo nos da libertad. Pero decía el título del programa, ¿quién soy yo o quién te crees que eres para rechazar el llamado de Dios? Porque no es de cualquier persona, es de Dios. Y ellos reconocieron que el que los llamaba era el Maestro y por tanto decidieron inmediatamente seguirlo. Más adelante dice que estaban otros y que también los llamó y que estaban con su padre. Y dejaron a su padre en la barca y se fueron a seguirlo. No le fueron a pedir permiso, no le fueron a decir, permíteme tantito, voy a hablar con mi papá, es que tengo que hacer esto. Inmediatamente lo siguieron. Y nosotros estamos llamados a eso, a dejar absolutamente todo por el Maestro. ¿Y qué pasa muchas veces? Que nosotros pensamos que si lo hacemos y que decimos, es que yo soy católica, yo soy católico porque voy a misa, yo soy católico porque hago esto, pero realmente no estamos dejando absolutamente todo por seguirlo. Porque si me dicen, es que la misa, como sucede en mi pueblo, es a las 7 de la mañana. Qué flojera pararme a las 7 de la mañana cuando es el único día que tengo para descansar. Qué flojera ir a misa en domingo porque es el día que tengo para mi familia. ¿Cómo lo voy a dedicar en ir a la misa si tengo que cuidar y estar con mi familia un día a la semana? O es que es la final del partido del fútbol y no me la puedo perder, entonces no voy a ir a misa. Un verdadero discípulo lo deja todo, absolutamente todo. Y pónganle la lupa ahí y subráyelo con marcatextos. No estamos diciendo que esté mal estar con la familia. No estamos diciendo que esté mal hacer deporte. No estamos diciendo que esté mal querer descansar otro momento y levantarnos un poquito más tarde. Lo que está mal es que dejemos a Dios, que es nuestro creador, a nuestro Maestro, por esas cosas. Y dicen, qué exagerada es la familia, Dios me la dio, ¿hasta la familia tengo que dejar? Sí, absolutamente todo. Dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre lo que te gusta hacer, sobre lo que te produce satisfacción hacerlo y que muchas veces lo sustituimos y lo ponemos en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Que tenemos que cuidar a nuestra familia? Sí, pero el seguimiento a Cristo es primero. Y Él mismo dijo, todo lo demás se dará por añadidura. Si nosotros lo seguimos y lo dejamos todo por Él, Él nos va a bendecir inmensamente y a nuestras familias también. Y nosotras somos testigos de que es real. Somos testigos de que si seguimos a Cristo y lo dejamos todo por Él, Él nos recompensa al 100%. Yo le doy 1 y Él me da 100. Sí, no vaya a ser que pensemos que es al revés. Bien, la tercera característica, hermanos, es que todo discípulo auténtico del Señor se sienta a los pies de su Maestro, lo escucha para aprender. Es hermosísimo pensar en esta parte en que en algún momento del día nosotros debemos hacerlo, sentarnos a los pies de Jesús para escuchar y aprender. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, a partir del versículo 1. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos,
porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La mejor parte del día de un discípulo es sentarse a los pies de su maestro, escuchar. Escuchar la voz de ese que nos enamoró, de Jesús, ese tono, esa calidez, quise decir, calidez de voz, esa emoción que experimentamos al sentir sus palabras, no solamente al escucharlas, sino al experimentarlas en nuestro interior. La palabra de Dios debe estar siempre presente en nuestra vida. Muchas veces la escuchamos cuando vamos a la celebración, durante la proclamación de las lecturas, del Evangelio, del Salmo responsorial, pero también nosotros debemos hacer un esfuerzo extra, porque yo creo que la mayoría de nosotros no vamos a misa todos los días, aunque deberíamos hacerlo si tenemos la oportunidad, para escuchar esa palabra de Dios, además en nuestras casas. Todo buen discípulo tiene una o más Biblias, como nos pasa a nosotros de repente. Vemos una Biblia que trae algunos apoyos de temarios para hacer lecturas bíblicas sobre ciertos pasajes y allá vamos. Vemos una que es para jóvenes y la compramos, vemos y así, ¿no? Nos emociona esa parte. Pero más que nos emocione es que nosotros podamos acercarnos a eso. Leer tu Biblia, escucharla durante la celebración es sentarse a los pies del Maestro. Imagínate qué reconfortante, qué profundo es este encuentro, esta emoción en la palabra de Dios. En muchas de las parroquias, durante las celebraciones dominicales, nos dan ya sea un librito, una hoja doblada a la mitad, que llamamos nuestra hojita dominical. Esa hojita, hermanos, no es para echarse airecito mientras el padre da el sermón, también entre comillas, que se llama homilía. No es para entretener al niño y que no me delata mientras está la misa. No es para sentarme debajo de ella si es que está mojada la banca. No. Es palabra de Dios. Esas hojitas, por muy sencillas que ustedes las vean, nos están llevando a que nosotros podamos llevar ese pedacito de palabra de Dios a nuestra casa, y en la semana, si yo no tengo Biblia, si no tengo oportunidad de leer la palabra de Dios en otro lugar, seguir meditando lo que el Señor nos dice durante el domingo, especialmente durante el domingo. Si además de eso podemos adquirir nuestros misales con las lecturas de todos los días, qué mejor, meditar la palabra de Dios que nos quiere dar cada día. Siéntate a los pies de tu maestro y escúchalo. Vamos con la característica número 4, y es que un discípulo auténtico hace oración y recibe al Espíritu Santo. Un discípulo que no hace oración y que no tiene al Espíritu Santo, que no lo recibe, no es un discípulo auténtico. No se concibe un discípulo sin hacer oración, sin hablar, sin estar en contacto con su maestro, con aquel al que sigue. Vamos a escuchar cómo recibieron al Espíritu Santo los discípulos en aquel tiempo, en el tiempo del maestro, que sigue siendo también este tiempo, pero cuando vino en cuerpo y alma a la tierra. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿En qué momento recibieron ellos al Espíritu Santo? El día de Pentecostés, o sea, el día en el que se derramó el Espíritu Santo.
Pentecostés, derramamiento. ¿Derramamiento de quién? Del Espíritu Santo, y por tanto derramamiento de amor. El Espíritu Santo es amor. Ese día ellos recibieron al Espíritu Santo y lo recibieron en oración. Dice que estaban reunidos en oración y que a partir de esa oración, cuando estaban ellos orando, recibieron el Espíritu Santo, recibieron amor, y dice que se posaron sobre ellos lenguas de fuego, ese fuego que representa al Espíritu Santo, que es el fuego ardiente del amor de Dios, que nos lleva a nosotros también a amar a nuestros semejantes. Dice que fue como una ráfaga de viento, esa ráfaga que nos impulsa a actuar. Un discípulo sin Espíritu Santo no es discípulo, no puede ser discípulo, porque el Espíritu nos impulsa a actuar, el Espíritu nos impulsa a amar, a llevar ese amor que se nos entrega cuando Él se derrama sobre cada uno de nosotros. Y por eso estamos invitados a estar en oración constante con Dios, con nuestro Maestro, a aprender el Wi-Fi para conectarnos con nuestro Maestro, para entablar una conversación con Él, para estar íntimamente relacionados. La oración nos permite tener comunión consciente con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Comunión, común, unión, unirnos con nuestro Maestro. La oración es el medio por el que podemos hacerlo. Qué hermoso. Nosotros indignamente como humanos tenemos la oportunidad de unirnos, de tener una común unión con Dios. Y solamente se puede hacer por medio de la oración. Y en esa oración nosotros recibimos al Espíritu Santo y con Él a todos los dones que nos permiten tener un seguimiento fiel al Maestro. Porque muchas veces estamos todos emocionados porque acabamos de vivir un retiro, porque acabamos de tener un encuentro, y digo entre comillas un encuentro porque a veces no no existió la disposición de nosotros para ese encuentro y solamente empezamos a seguirlo, pero a la menor provocación nos alejamos, porque ya me falló. Yo le pedí esto y no me lo cumplió y ya me falló, y hacemos berrinches como niños, como chiquititos ahí. Es que no se vale Dios, como si Dios estuviera a nuestra disposición. La oración y el Espíritu Santo en nosotros nos va a permitir tener un seguimiento fiel al Maestro. Pues que así sea. Hermanos, el fuego del Espíritu nos lleva y nos mueve por donde sea. Otra característica de un auténtico discípulo de Jesús es que sufre la persecución a causa del nombre de su Maestro, a causa de Jesús. Pero en esa persecución no se asusta, se alegra. Hace rato estaba leyendo la cita del Sermón del Monte y me detuve en esta parte. Las últimas dos aseveraciones que hace Jesús se las comparto ahora. Seguimos hablando del Evangelio según San Mateo, el capítulo 15. Ahora vamos a leer el versículo del 10 al 12. Dice Jesús a sus discípulos cuando estaban sentados ahí escuchándolo, ¿recuerdan? Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, les hablaba a sus discípulos, cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Discípulos auténticos, garantizado, van a ser perseguidos. ¿Y qué significa hacer eso? No que alguien me vaya a seguir o corran detrás de mí para quererme pegar. Tal vez sí, pero no nada más eso. Ser perseguido significa que si tú dices que eres católico, alguien se va a burlar de ti y en tu cara. Te van a decir que eres un mocho, un mentiroso, un hipócrita. Te van a
a dejar de hablar probablemente algunas personas que no compartan tu forma de ser, tu forma de pensar. Te van a criticar a tus espaldas y también de frente, te van a decir las cosas que piensan de ti. Te van a insultar, pero eso es lo más leve. Lo vamos a decir discípulo principiante. Pero cuando nosotros seamos discípulos expertos, que algunos han llegado hasta allá, esos seguidores auténticos de hueso colorado, la persecución, hermanos, puede implicar incluso perder la vida. Esos discípulos que han estado dispuestos y que han perdido la vida por causa de su maestro, por defender su fe frente a los hombres, son los mártires. Esos auténticos discípulos han recibido el don del martirio, porque incluso ese valor que se necesita para defender al Señor con todo y en la persecución, nos da la corona de gloria del martirio. Muchos cristianos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, han sufrido el martirio. Ahora mismo, en la actualidad, muchos de nuestros hermanos cristianos en Medio Oriente están viviendo esta persecución de parte de otros hermanos que tienen una religión distinta, creen en un Dios distinto y que creen que por eso tienen la facultad o el derecho de quitarle la vida a quienes no piensan como ellos. Incluso ahora mismo también en nuestro país estamos viviendo algunas de estas represiones, de estas persecuciones. En otro tiempo en nuestro país también, el famoso, el periodo de los cristeros, de la guerra cristera, muchos de nuestros hermanos vivieron esta persecución y sufrieron el martirio. La pregunta es, tú o yo, también me la hago a mí misma, ¿verdad? Primero yo. ¿Estaríamos dispuestos a morir por nuestro maestro? ¿Tú qué responderías? Cada quien. Esa es una respuesta personal. Característica número 6. Un verdadero discípulo habla de Jesús y lo predica a pesar de todo. Y otra vez volvemos con el todo. El discipulado es eso, darlo todo. Y en esta ocasión, en esta característica, lo que se nos pide a los que hemos decidido seguir al Maestro es hablar de Jesús y hacerlo a pesar de todas las circunstancias. Vamos a ver cómo lo hacían los discípulos. Seguimos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 16 al 20. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron, juzguen si está bien a los ojos del Señor, que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que aprender a responder como estos discípulos. Nosotros no podemos callar lo que hemos oído. Nosotros no podemos callar lo que hemos sentido en ese encuentro. Nosotros no podemos callar la gloria de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas desde el momento en que nacemos. No podemos callar la misericordia que tuvo con nosotros cuando perdonó todas nuestras faltas, cuando perdonó todo lo que nosotros hicimos. No podemos callar porque hemos tenido un encuentro, porque hemos tenido una experiencia, porque hemos estado aprendiendo con el Maestro, porque hemos estado a sus pies. Un discípulo no puede callar y tiene que hablarlo y tiene que predicar y tiene que decir lo que ha conocido. La boca habla de lo que está lleno el corazón. La boca de un discípulo debe de hablar de Jesús, debe de hablar de su Maestro, de sus enseñanzas. Y esto es muy notorio. Cuando una persona ha decidido seguir al Maestro, se le nota. Y se le nota desde el momento en la que la vemos. No es necesario que hable, ¿sí?
está la predicación, pero también habla por medio de sus actitudes, por medio de su ser. Todo su ser expresa que es discípulo de Jesús, que es discípulo del Maestro de maestros, del Señor de señores. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta persona todo el tiempo habla de Jesús, de esa experiencia, del retiro al que fue, de lo que dijo el sacerdote en la misa, de lo que vio en esta circunstancia y que vio ahí la presencia del Maestro. Todo él habla del Maestro. Su vestimenta habla de él. Si antes era una persona que a lo mejor se vestía provocativa, si antes era una persona que tenía estampados inapropiados en su ropa, que reflejaban otras culturas, que reflejaban otros pensamientos, otras ideologías, a partir de ese encuentro y de ese seguimiento, esa persona en su vestimenta demuestra que sigue al Maestro. Habla la cruz que lleva colgada al cuello. Habla su ser y cómo se relaciona con las personas con las que convive. Todo él hablan del Maestro. ¿Es necesario predicarlo con la boca? Sí, pero el ejemplo también arrasa. Y entonces es falso decir que somos seguidores de Jesús si todo nuestro ser no lo expresa, si todo nuestro ser o en nuestro ser no se nota, porque muchas veces podemos decir, es que yo sí soy católico, es que yo creo en Diosito, es que yo hago esta oracioncita y todo en chiquito, y yo hago esto y voy a las peregrinacioncitas y etcétera, y etcétera, y etcétera, y creemos que somos católicos y creemos que somos seguidores, pero nuestras actitudes demuestran todo lo contrario. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué están ahí hablando, verdad? Cuando nosotros hemos decidido seguir al Maestro, estamos en un proceso y estamos cerca de Él porque lo necesitamos y estamos cerca de Él porque sabemos que tenemos que perfeccionarnos en ese seguimiento, porque sabemos que tenemos que cambiar ciertas cosas que a lo mejor nos cuestan trabajo, pero estamos en ese camino y estamos a sus pies, como dice mi hermana, para aprender de Él, para seguirlo y para que en totalidad todo nuestro ser, toda nuestra persona hablen de Él. Vamos a unir la siguiente característica con esto. El discípulo habla hasta por los codos de su maestro, pero la otra característica, ya vamos en la número 7, es obediente. Hace la voluntad de Dios, no es hipócrita, no dice una cosa y hace la otra. Un auténtico discípulo es obediente, aunque a veces puede fallar, se rehace, se recompone y continúa en ese seguimiento, haciendo la voluntad de Dios lo más que puede. Y decimos que no siempre, porque todos en este proceso del que hablábamos hace un momento, podemos tener fallas. Es lógico, somos humanos, caemos en la tentación, pero el Señor nos da la oportunidad a través del sacramento de la reconciliación de regresar a este camino del discipulado auténtico. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios a este respecto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, solamente el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No todo el que le diga Señor, Señor, porque algunos somos de esos que nada más vamos a gritarle y a pedirle a Dios y a exigirle cuando tenemos necesidad. O somos de esos que da bien de decir, o a lo mejor querer pensar que nuestra relación con Dios puede ser como con algunas personas. Con algunas personas vas y les das un regalo y quedas bien y ay, qué guapo te ves aunque no sea cierto. Oh, qué bonito te salió tal discurso o tal predicación, y pensamos que así es con Dios. Decir, ay Diosito, es que yo te quiero mucho, pero Él, no nos olvidemos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, a Él no se le puede mentir. Aunque tu boca esté diciendo, Señor, yo te quiero mucho, Señor, yo te obedezco. ¿Te acuerdas cómo me costó trabajo seguirte? Pero yo dejé todo. Y Dios estará diciendo a lo mejor, ay,
chamaca, ¿cuánto me estás mintiendo? Pero bueno, te escucho por ser paciente, pero no estamos siendo coherentes, obedientes, porque no solo es decir Señor, Señor, no es ser lambiscón, es hacer la voluntad de Dios. Cuesta muchísimo trabajo, porque tenemos muchas tentaciones, porque tenemos muchas cosas que nos estorban. Cuesta trabajo, pero ese tiene que ser nuestro intento diario, hacer la voluntad de Dios, ser obedientes para ser discípulos auténticos. Característica número 8. Un verdadero discípulo tiene fe y la manifiesta con sus obras. La fe es creer y confiar en Dios. Y si un discípulo tiene fe, se le nota. Se le nota desde sus actitudes, lo decía yo anteriormente, se le nota en su persona, se le nota en su ser, se le nota en cómo vive las circunstancias que va afrontando, aunque muchas veces esas circunstancias de la vida sean dolorosas. Él tiene fe y confía infinitamente en Dios. Escuchemos del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 10. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que está a mis órdenes: ve, él va. Y a otro: ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un discípulo es aquel que tiene fe. No es aquel que a la primera de cambios, es que yo decía amarte, es que yo decía que te quería, es que yo decía que sí, soy creyente, pero cuando tengo una difícil batalla en mi vida, ahí ya siempre no, ahí ya me retracto de todo lo que dije o yo no lo dije siempre. Un discípulo siempre tiene fe y se le nota cuando vive una circunstancia. Por ejemplo, cuando un familiar muere, claro que le duele, pues era su familiar, era con el que convivía, era, no sé, la persona por la que él vivía, que también está mal decirlo así porque la persona por la que debemos vivir es Jesús. Pero somos humanos y sentimos dolor. Sin embargo, la forma en la que se afronta es diferente a la del resto de las personas, porque él sabe y confía en Dios que el siguiente paso para su ser querido es encontrarse cara a cara, ya plenamente en la inmensidad, con Dios. Y eso es lo que mantiene en él la esperanza, porque confía en su Maestro. La fe es confiar inmensamente en Dios. Por ejemplo, quien vio el programa anterior que realizamos hace 15 días, el viernes también, pudo conocer un poquito de nuestro testimonio. Ahorita lo voy a mencionar así muy pequeñito. Mi mamá falleció cuando nosotras éramos muy pequeñas, yo tenía 8 años. Entonces, cuando ella fallece, en ese momento no lo comprendo, aunque tenía yo 8 años, que decían, bueno, una niña chiquita no lo entiende, y no lo comprendía, me dolía demasiado, y lo único que yo pensaba era, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a otro de mis compañeritos? Egoísmo. Cuando vamos creciendo y nos encontramos cara a cara con el Maestro, y les puedo asegurar y les puedo decir que yo sé por qué fue. Y que yo sé que si eso pasó, fue para gloria de Dios. Y que por medio de esa enfermedad de mi mamá, mi papá pudo convertirse y pudo acercarse a la iglesia. Y ahora no solamente estoy confiada y estoy segura de que mi mamá se salvó, porque ella era fiel seguidora del Maestro. Ahora estoy segura de que también esa salvación es para toda su familia. Y que su enfermedad
y que bueno, si nosotros seguimos en este camino, claro está, y que su enfermedad fue por algo, y que su enfermedad fue para que Dios manifestara su gloria en nuestra familia y en nuestra vida. ¿Y cuesta trabajo aceptarlo? Sí, sí cuesta trabajo, porque lo vuelvo a repetir, somos humanos y el dolor está presente. Pero con Dios lo vamos a afrontar de una manera diferente, porque tenemos al mero mero de nuestro lado, porque tenemos al Consolador, porque tenemos al amor de los amores, al Espíritu Santo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Esa característica, por quienes ya no la recuerdan, es tener fe y manifestarlo. La siguiente característica de un discípulo auténtico es ser caritativos. Los auténticos discípulos de Jesús son caritativos. ¿Qué significa eso? No que andan repartiendo limosnas. Bueno, a lo mejor sí podemos dar limosna, ¿verdad? No quiere decir que no podamos hacerlo, pero no se refiere solamente a eso. Vamos a escuchar qué significa ser caritativos. De Hechos de los Apóstoles vamos a leer en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanas, imagínense con esta fe tan grande de poder hacer milagros. No caigamos en esta vanidad tampoco, ¿no? Pero ser caritativos. Pedro y Juan no tenían nada que darle en dinero, pero le dieron al Maestro. Le dieron a Jesús, que es sanación. Le dieron en su servicio de sanación, le dieron ese testimonio hermoso del Maestro. Si tú puedes hacer una caridad y dar dinero, dalo, sin problemas. Si tú puedes orar por alguien, hazlo. Ser caritativo significa dar al Maestro con lo que tú tienes, con lo que tú eres. Decía una reflexión que estaba leyendo sobre el Papa, que a veces no se necesitan palabras, se necesita la ternura, se necesita una caricia, se necesita compañía, se necesita escuchar al otro, se necesita un abrazo. Eso también, hermanos, es ser caritativos. A veces nosotros llegamos, por ejemplo, a un velorio. Me causa mucha impresión cuando alguien está viviendo ese duelo y que se tenga que poner a servir a otros comida, y que haya gente que nada más llegue a comer a los velorios y diga: los acompaño en su dolor, y hasta demos palmadas y un abrazo hipócrita y toda la cosa, pero que pongamos a servirnos a quienes están sufriendo. Para mí eso es algo incomprensible. Debería ser al contrario, que nosotros vayamos a ayudar a esos hermanos, y no necesariamente hacer comida, sino hacerles compañía. Si necesitan hablar, escúchalos. Si necesitan un abrazo y llorar junto a ti, decirte: es que ¿por qué se fue mi familiar? Escúchalo, abrázalo, comprende. Esa es la caridad. Así era Jesús. Escuchaba a aquellos que le decían: es que no veo, es que no tengo un pie, es que... Y incluso les preguntaba a Jesús: ¿qué quieres de mí? Así hay que decir nosotros también. A veces creemos que lo que vamos a hacer por los demás es lo que necesitan, pero sería bueno que también pudiéramos preguntar. Fuimos el otro día también a era como una conferencia, ¿verdad? de tanatología. La tanatóloga nos decía que no solamente una pérdida humana
representa una pérdida para nosotros, sino, por ejemplo, que alguien por alguna enfermedad pierda su salud. Esa es una pérdida. Que alguien, por ejemplo, por un accidente pierda un miembro de su cuerpo, una mano, un pie. Esa es una pérdida. Y estas personas viven un duelo que nosotros tenemos que entender y tenemos que esperar a que lo transiten, porque a veces decimos, no te preocupes, tu piecito, échale ganas, puedes caminar con un bastón, pero esta persona lo está experimentando de una manera terrible, una pérdida para él irreparable, que así es muchas veces, porque no existen los medios para poder tener una prótesis o lo que sea. Es una pérdida, y que nosotros lleguemos a decir, échale ganas, no pasó nada. ¿Qué va a sentir esa persona? Pues, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Es mi pierna, es mi dolor. Yo creo que muchas veces cuando somos poco comprensivos llegamos a ser hirientes. Entonces, pues, tenemos que ser caritativos, o sea, dar al maestro, manifestarnos como él lo haría con las personas que lo necesitan. Eso es ser caritativo. Característica número 10. Es fiel hasta la cruz. Un verdadero discípulo es fiel hasta la cruz. ¡Qué fuerte! No hasta donde me conviene, no hasta donde yo quiero, no hasta donde me dan las ganas. Un verdadero discípulo es fiel hasta la cruz. ¿Cómo? Hasta la cruz. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. ¿Qué es eso? Darlo todo por el Maestro, hasta entregar nuestra vida completamente, hasta la cruz, como Él lo hizo. Él se entregó por nosotros en la cruz. En esa cruz que ahora para nosotros es símbolo de salvación. Y no porque adoremos nosotros a una cruz, nosotros adoramos al que murió en la cruz. Y nosotros estamos llamados a ese seguimiento. ¿Se puede hacer eso? ¿Tú qué dices? Sí. Sí, sí se puede. Vamos a ver cómo algunos de sus discípulos sí lo hicieron. No todos. Muchos se decían ser sus discípulos. Muchos se decían ser sus seguidores. Caminaron con él kilómetros y kilómetros, vieron los milagros que realizó, estuvieron en sus enseñanzas, pero a la mera hora lo abandonaron. A la mera hora se fueron. Cuando fue el momento de la prueba, lo dejaron, huyeron, por lo que haya sido, por miedo, por flojera, por, no sé, un sinfín de pretextos, por lo que haya sido, pero lo dejaron, lo abandonaron, cuando Él no lo hizo, cuando Él estuvo siempre ahí presente, cuando Él lo dio absolutamente todo, y lo digo todo porque fue hasta la última gota de su sangre, lo dio todo. Y nosotros a veces estamos ahí, ni siquiera le llegamos a los talones en esa entrega que tenemos para el seguimiento. Vamos a escuchar a Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Y dice, a ver, permítame porque estoy un poquito ciega. Aquí está. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y después aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los caminos de Dios son insospechosos. Nosotros no podemos saber qué es lo que Él tiene diseñado para nuestras vidas. Nosotros a veces no podemos comprender los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. No sabemos lo que va a pasar. Nosotros hemos decidido seguirlo ciegamente, porque creemos y confiamos en Él. Un discípulo lo sigue fielmente porque le cree, porque confía, porque espera, porque tiene fe. Y le sigue fielmente hasta la cruz.
¿Quién lo hizo? Por eso preguntaba en un principio, ¿se puede? Sí se puede, porque ya hay ejemplo de que sí se puede hacerlo. ¿Quién estaba al pie de la cruz? Estaba su madre. Estaban María Magdalena, que era una de sus seguidoras, que era una discípula, que era un discípulo. Estaba Juan, su discípulo amado. ¿Queremos ser, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿queremos ser discípulos amados? Yo sí. Y yo les contesto aquí en el micrófono, sí, sí quiero ser su discípulo amado. Sí quiero ser ese discípulo que tenga la oportunidad de estar con él, como lo estuvo Juan. Juan tuvo la oportunidad de recostarse en el Maestro. Juan tuvo la oportunidad de escuchar sus latidos, de escuchar esos latidos por amor, esos latidos de amor a los leprosos, esos latidos que latían por amor a los enfermos, por amor a cada una de las personas. Juan tuvo esa oportunidad de recostarse sobre el Maestro y era su discípulo amado. Al pie de la cruz estaba su discípulo amado. Yo, Giovanna, quiero ser discípula amada de Jesús. Yo Que lo también. soy, pues ahorita quién sabe, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que renovarnos, que tenemos que seguir al Maestro, como todas estas que acabamos de decir ahorita y que tenemos que empezar a palomear cuál sí, cuál no y evaluar si verdaderamente somos discípulos reales de Jesús o solamente decimos que somos católicos o solamente decimos que somos creyentes, que tenemos fe, que creemos y que hacemos las cosas, porque lo decimos, pero nuestras actitudes son totalmente diferentes. Queremos ser esos discípulos, hay que empezar a trabajar. Queremos ser esos discípulos, hay que empezar a seguirlo. ¿Hasta dónde? Decía mi hermana, o hacíamos como un chiste de no escucho, porque a veces nos ensordecemos porque ya no nos conviene. Ahora sí ya no nos conviene hasta la cruz como el Maestro. Pero sí, sí conviene. Ya les digo que sí conviene. Porque si nosotros le damos todo, Él siempre nos da más. Y algo que tenemos que aclarar es que un discípulo ya no sigue al Maestro por lo que le puede dar, como lo hicieron los que lo seguían cuando les dio de comer a los 5,000. Un discípulo lo sigue por amor. Ahora te hago otra pregunta. ¿Tú por qué sigues al Maestro? ¿Porque te haga un milagro? ¿Porque te sane? ¿Por cumplir ciertos requisitos dentro de tu formación, como puede ser mandar a tus hijos a la catequesis? ¿Por cumplir o palomear? ¿Hizo primera comunión, hizo confirmación, aunque no sepa ni para qué son los sacramentos? ¿Por qué sigues al Maestro? Y ahora, otra, ¿hasta dónde estás dispuesto a seguirlo? Ahorita yo les pudiera decir a ustedes, yo estoy dispuesta a seguirla hasta la cruz. Pero ya cuando sea la prueba, entonces sí es cuando debemos demostrar que sí lo estamos. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero mis actitudes demuestran lo contrario. Y para eso estamos aquí, para eso lo seguimos. Para aprender de Él, hacer un seguimiento perfecto en oración, mediante la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y pues vamos a darles un bonus porque ya también estamos abarcando más tiempo. El número 11, característica número 11. El discípulo vive en comunidad y vive los sacramentos. Vamos a escuchar qué nos dice la palabra de Dios. Los primeros discípulos después de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, vean cómo vivían. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, los que habían sido bautizados, todos desde que somos bautizados estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Cuando nos bautizan, nos hacen en la frente, en el pecho, algunas cruces. Cuando lo hace el sacerdote, el diácono, el obispo, quien nos bautice, nos están colocando un aceite que se llama
crisma. De ahí viene la palabra de cristiano. Esa es la marca de que pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Y a partir de entonces estamos llamados a ser sus seguidores. Y no solamente para caminar detrás de Él, sino para configurarnos con Él, hacernos como Él. Lo seguimos para tratar de ser como Él. Y en la comunidad de los primeros cristianos, estos discípulos que habían vivido con Él, caminado con Él, comido con Él, dormido con Él, etcétera, todo el tiempo, estos discípulos perseveraron. ¿Cómo lo hacían? En comunidad, porque se reunían, compartían sus testimonios de vida, oraban juntos y sobre todo en comunidad vivían los sacramentos. No son celebraciones ni fiestas particulares, son celebraciones que nos santifican a todos los discípulos como comunidad, como cuerpo de Cristo. En nuestra parroquia, por ejemplo, ya hace tiempo que no se celebran bautismos particulares, y lo pongo entre comillas. Antes, en otro tiempo, se hacían, por ejemplo, pues peticiones, ¿no? Iban a la oficina parroquial, quiero un bautismo en tal lugar, incluso en algunas ocasiones se hicieron en domicilios particulares, pero un sacramento no es para vivirlo solo, ni egoísta. Esas prácticas no eran de auténticos discípulos. Ahora las celebraciones se realizan de manera comunitaria. Todos los sacramentos son para vivirlos en común. Ahora las confirmaciones que ya se acercan también en nuestra parroquia van a ser una mega fiesta de sacramentos, porque vamos a celebrar toda la parroquia junta esta santificación, este regalo de Dios para nuestros hermanos que van a recibir la Eucaristía, la confirmación, incluso algunos ya adultos, también el bautismo. Si somos auténticos discípulos, vamos a vivir unidos, vamos a crecer juntos, vamos a compartir nuestra fe con otros y, sobre todo, vamos a recibir los sacramentos, pero también vamos a ir a vivirlos. ¿Para qué son los sacramentos? Son medios de salvación. Ya tendremos oportunidad en otros programas de hablar específicamente de los sacramentos, pero son formas, medios, mejor dicho, herramientas, si lo queremos ver así, que Dios nos da para hacernos santos. Cuando un discípulo llega a la perfección en el seguimiento del Señor, se hace santo. Eso es garantía. Ahora, podríamos seguir enumerando muchas otras características de auténticos discípulos, de discípulos reales y no discípulos ahí chafas que se dicen ser discípulos pero no lo son. Sin embargo, estas características que ya hemos mencionado, que hasta ahorita en total son 11, son suficientes para iniciar, lo aclaro, para iniciar el seguimiento al Maestro, el seguimiento al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Dios. Y a manera de resumen, las vamos a nombrar ahorita de manera general lo que vimos durante esta transmisión. Y ustedes van a tener la oportunidad de palomear, tachar y ver qué hicieron, qué no hicieron, qué han hecho o qué les falta por hacer. La primera de ellas era reconocernos pecadores. Dejar lo que nos aparta de Dios, aunque nos duela, aunque nos cueste trabajo, dejarlo todo por Él. Escuchar al Maestro, su voz, lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere contarnos. Hacer oración y recibir su espíritu, ese espíritu que nos va a impulsar a actuar. Hablar de Jesús, no solo con nuestra boca, sino también con nuestras acciones y con todo nuestro ser. Ser obediente y hacer la voluntad de Dios en todo momento, aunque en ese momento esté sufriendo y esté afrontando una prueba difícil. Tener fe. Un discípulo sin fe no es discípulo. Ser caritativo, ayudar a los demás. Ser fiel hasta la cruz. Hasta la cruz, no hasta donde yo quiera, hasta otra vez. ¿Qué? Hasta la cruz. ¿Ya entendiste ya escuché, o no? Ya escuché. Hasta la cruz. Y vivir en comunidad y también vivir los sacramentos.
los sacramentos que Él nos dejó para que nosotros podamos santificarnos y podamos llegar a su presencia cuando Él nos llame. Y estar siempre conscientes que a lo largo de este seguimiento va a haber persecuciones, sí, y muchas, y de diferentes maneras y diferentes manifestaciones, y nos esperan cosas peores, pero tener la certeza de que no estamos solos. Él siempre va con nosotros. Juan lo siguió. ¿Que tenía miedo? Seguramente que sí, pero decidió correr ese riesgo. Tú decides correrlo con el Maestro, no vas a estar solo. Y queridos hermanos, cuando estábamos preparando este tema, lo primero que decidimos compartir con ustedes es el siguiente canto. Queremos adoptarlo ya casi como un himno de este programa para decirnos que no estamos solos. Vamos a escucharlo y les invitamos a que lo sientan también. Súbanle al volumen a su radio, en la compu, ahí pónganle todo lo que dé, pónganle altavoces y escúchenlo a todo pulmón también. Si se lo saben, cántenlo. De nuestros hermanos de Renovados en el Amor de Dios, Yo no camino solo. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá, y en las buenas y en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares, Él me soltará, en las buenas y en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento, en cada uno de nosotros. Yo no camino solo, mi Dios siempre va conmigo, nuevas fuerzas me dará, su amor me protegerá. En las buenas y en las malas, Él me dejará, ni por fuego ni por mares, Él me soltará. No estoy solo, Él conmigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo, nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, y en las buenas y en las malas, Él te dejará, ni por fuego ni por mares, Él te soltará, en las buenas y en las malas, Él te dejará, ni por fuego ni por mares. Dios está aquí, Dios está aquí, lo puedo sentir, lo puedo sentir, lo veo, lo siento, en cada uno de nosotros. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo, nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, y en las buenas y en las malas, Él te dejará, ni por fuego ni por mares, Él te soltará. Tú no estás solo, Él contigo va. Tú no caminas solo, tu Dios siempre va contigo, nuevas fuerzas te dará, su amor te protegerá, y en las buenas y en las malas, Él te dejará, ni por fuego ni por mares, Él te soltará, en las buenas y en las malas, Él te dejará, ni por fuego ni por mares. Pues hermanos, esta tiene que ser nuestra seguridad, no estamos solos. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de las redes sociales,
a través de la página de Radio y TV Cristo Rey. Saludamos a quienes nos han dejado aquí sus comentarios, a Rosita y a Leti desde Tonatico. Pues muchos saludos, Rosita, pronto nos veremos por allá también, las vamos a visitar. A Zoila Colín, muchas gracias por compartirnos su testimonio, aquí su experiencia. Todos los que quieran conocer lo que nos dice nuestra hermana, entren a la página de Radio y TV Cristo Rey en Facebook, pueden leer su comentario también. En un momentito vamos a tener también espacio para comentarlo de manera ya más amplia. También saludamos a Pepe Miranda, también desde Ixtapan de la Sal, a todos los que nos dejaron sus reacciones también. Saludamos a nuestros hermanos que nos dejaron ahí un me gusta, un me encanta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nadia Aide Rubí, María Suárez, Norma, a Cristina Reyes, Janet Ayala, Flor Trujillo, Shaila Sema, Monse Estrada, Amaya Delcy, Ana María Aguilar, Rosa Vilchis, Fernando Lara, Daila Sánchez, Brian Morales, Diana, nuestra prima, nuestra cuñada, nuestro hermano también, ahí están con nosotros apoyándonos también a compartir en redes sociales. Sandy Moreno, a Mayito Muro, Daniel Cornejo también colaborador de Radio y TV Cristo Rey, Concepción Hostos, a Ana Méndez, Ernesto también que nos está apoyando aquí en los controles técnicos, muchas gracias. Y a quienes se unieron también a través de las publicaciones que hicimos en la página de Discípulos con Jeans y Tenis, muchas gracias por unirse a la transmisión en vivo. Estaremos también comentando a Alma Castañeda, a Paloma, saludos también hasta Tonatico, a Gloria Adriana, saludos también hasta Tezcaltitlán, maestra, saludos. Y a nuestros compañeros papá también, que nos está seguramente viendo. Estarán, a lo mejor no le sabe a la compu, pero ahí debe de estar en la pantalla viendo. Más amigos que se conectaron y que dieron también ahí una reacción. A Vivi, hola. A Male, que tiene mucho tiempo que no la veo. Hola Malena, ¿cómo estás? A María Hernández, compañera de mi hermana, hola. Les mandamos saludos y gracias por visualizarnos. A Male también, otra Male diferente, compañera de escuela. Muchas gracias por visualizarnos. Pues les agradecemos a todos ustedes y les queremos hacer nuevamente esta invitación a que nos ayuden a compartir. Queremos que la radio de la diócesis llegue lo más lejos posible. El objetivo de esta radio es precisamente evangelizar. Hay transmisiones en vivo, ayúdenos a compartir esta información, pasa la voz con tus amigos, vecinos, conocidos, primos, cuñados y a todos los que tengas a tu alcance. En la región de Tenancingo, Villaguerrero, algunas comunidades de Ixtapan de la Sal, también hacia Malinalco, hacia Joquisingo, algunas comunidades alcanzan la recepción del FM, sintonicen su radio en el 88.3 y a través de internet para todo el mundo. Tecleen diocesisdetenancingo.com.mx y ustedes van a poder escuchar la transmisión en vivo las 24 horas del día. Todos los programas que grabamos también en vivo se transmiten a través de Facebook, algunos de ustedes ya nos están viendo allí, en Radio y TV Cristo Rey y también a través del canal de la Diócesis de Tenancingo en YouTube. A nosotros, Discípulos con Jeans y Tenis, también nos encuentran en estas redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter e Instagram, nos encuentran con este nombre, Discípulos con Jeans y Tenis, y con el logo que ustedes pueden ver acá abajo. Les saludamos, les damos las gracias por escucharnos y que Dios les bendiga, hermanos. Y esperemos que pronto puedan conocer también a otros discípulos con jeans y tenis que forman parte de esta evangelización que queremos realizar por medio de las redes sociales. Esperemos que muy pronto puedan conocerlos en diferentes spots o cápsulas que podamos introducir en este programa. Los dejamos en este momento con una alabanza hermosa que se titula A los pies del Rey y es de nuestro hermano José Luis Melgar. Los dejamos con esta alabanza, escúchenla hasta el final, porque un discípulo siempre debe de estar a los pies del Rey. Adoro.
bendecir tu santo nombre, Señor, darte gloria y alabarte. Eres digno de toda adoración. Bendecir tu santo nombre, Señor, darte gloria y alabarte. Eres digno de toda adoración y nada se compara a tu presencia. Estar a los pies del Rey es el mejor lugar, a los pies del